Muy buenos días, querido hermano. Dios me lo bendiga, cada uno en su hogar. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a estar compartiendo la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 14 al 22. Vamos a hacer énfasis en el capítulo 14 y parte del 15, y ahí vamos a ir estudiando, pero en esta mañana el tema que tenemos realmente es la iglesia Laodicea. La iglesia Laodicea. Esa iglesia, si nos ponemos a ver, ella tenía dos problemas. Hoy posiblemente vamos a resolver uno. Tenía dos problemas en cuanto a las bendiciones. El primer tema es la bendición que Cristo, que Dios da a los pueblos y a los países. Dios le da bendiciones a todos los pueblos y a todos los países, pero sin embargo, vemos que hay países que son y pueblos que son más desarrollados que otros. En el caso de Laodicea, Dios le había permitido tener esas bendiciones que inclusive los otros pueblos venían hacia él. Y ahí vemos donde dice que ese era un pueblo donde tenía muchas entradas, tenía varias entradas. Dice que habían 3 calles que hacían el cruce en ese pueblo. Eso quiere decir que venían muchas personas y llegaban ahí. Donde ese pueblo tenía escuelas, tenía universidades. Habla que había una escuela de medicina, donde salían buenas medicinas, hacían las mejores medicinas, y donde también curaban lo que era la universidad, donde curaba lo que era las enfermedades que tenían las personas en las vistas. Y de ahí nos damos cuenta realmente que ya había un desarrollo y una bendición. También salían las pieles de las ovejas, que no salían regularmente de otros pueblos, sino que más bien salía de ahí, que eran color negra, eran más caras. Porque eran más caras porque no eran muy común. Hacían muy buenos vestidos, hacían vestidos carísimos, vestidos que admiraban a los otros pueblos, y el que tenía la facilidad lo compraba. Y ahí se veía que había una riqueza única en todo esto. Ahí hablan también de un río, que ese río era el que admiraban y era el que le daba casi al pueblo lo que era agua, ¿verdad? Y todas estas cosas, si nos ponemos a ver, el pueblo, porque realmente el pueblo Laodicea era un pueblo bendecido. Entonces la iglesia de Laodicea, por lógica que estaba instalada ahí, y ahí había miembros y líderes que no coordinaban mucho con lo que era realmente el entregarse al Señor sobre todas las cosas. Y vamos a buscar como les dije a un principio dado, ¿no? ¿Verdad? El primer punto es la bendición de Dios entre los pueblos. Y vamos a buscar en nuestra Biblia, en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, donde dice: escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá hubieras sido frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras fuertes. Palabras fuertes porque ahí llegó un momento dado que la iglesia tenía más ese amor a las cosas, a las bendiciones que Dios estaba dando, pero no tenía amor al que daba la bendición de ese pueblo que era Dios y que es Dios. Y ahí vemos realmente que dice: no eres frío ni caliente. Eso quiere decir que el tibio conoce de la palabra de Dios, pero no vive la palabra de Dios. En ese entonces
se veía que la persona iba a la iglesia, pero realmente no tenía ese amor a Dios. Y de ahí mismo se ve donde, y vemos en otras historias, ¿verdad? Donde dice que los líderes decían, yo soy fuerte, yo tengo esto, yo no tengo necesidad de nada. Porque ellos no veían que lo que tenían era por el poder de Dios y por la bendición de Dios, sino por lo que ellos tenían y creían. Y asimismo tenían la iglesia con el lleno de orgullo de que lo que ellos tenían era porque ellos lo habían adquirido. Pero sin saber o sabiendo también que era el poder de Dios que estaba bendiciendo ese pueblo, estaba bendiciendo esa iglesia de la Odisea. Y vemos muchas veces que no entremos nosotros en ese error, que lo que tengamos es porque nosotros somos mejor, estamos bien preparados y todas estas cosas. Veámoslo siempre, que es el poder de Dios que nos da primeramente la sabiduría para hacer las cosas que realmente en un momento dado Dios quiere que hagamos y no cambiemos y pensemos que lo que hacemos es por sabiduría de nosotros. Y dice el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desvergonzado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todas estas cosas la piensa la persona que no tiene nada de esto, porque lo que tiene físico, lo que tiene material, con eso tiene su vida resuelta. Pero sin embargo, todo esto dice, Dios aclara ahí, Jesús aclara ahí, que nada de esas cosas va a hacer agradar a Dios. Eres ciego, desnudo, limpio y todo esto. ¿Por qué? Porque donde dice que eres desnudo, tu desnudez, no eres limpio, no eres vestido con la ¿qué? Con el corazón dispuesto al Señor, con el corazón dispuesto a Dios. Entonces, si no tienes el Espíritu Santo que trabaja en tu vida, vives desnudo. Y el desnudo anda desvergonzado. Todas estas cosas nos da a entender que nosotros realmente tengamos que tener la vestidura blanca, la vestidura que realmente Dios quiere que carguemos, que es la vestidura de que si somos hijos de Dios, tenemos que demostrar esa vestidura donde estemos. Entonces, esa iglesia realmente no tenía esa sensibilidad, no tenía esa humildad. Entonces, al no tener toda esa humildad, vamos a encontrar muchas veces que la persona está lejos de Dios, menciona a Dios, pero está lejos de Dios. Por eso que dice que tibio lo vomitará. ¿Por qué? Porque está cogiendo las dos partes de su vida. Y cuando hay un momento dado que dar un balance, realmente donde estamos inclinados, ellos inclinaban más a decir de que ellos eran fuertes, que ellos podían tener ese orgullo. ¿Por qué? Porque ellos en ese pueblo tenían las cosas que admiraban los otros pueblos. Y ellos sanaban, ellos curaban, ellos sanaban lo que era la ceguez. Pero, ¿qué eran? Eran más ciegos que los que venían enfermos de la ceguez espiritual, de la ceguez física, sino que los más enfermos eran ellos que estaban enfermos espiritualmente. Entonces, todas estas cosas nos da a entender a nosotros que nosotros muchas veces nos preocupamos más por las cosas físicas y no por las cosas espirituales. La Biblia ahí le está dando a entender que todas estas cosas ellos tenían necesidades porque estaban lejos. Dice, yo soy rico. Ellos decían que eran ricos y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos estaban hablando todo esto de lo que era cosa física, pero sin embargo tenían mucha necesidad en lo que era la vida espiritual. Y no sabes que tú eres un desvergonzado. Ahí le está aclarando la palabra que no sabe y no sabe. ¿Por qué? Porque realmente en la vida espiritual estaban lejos. Miserable, pobre y ciego. Ellos curaban a las personas ciegas
físicamente, pero espiritual, los ciegos eran ellos. Y desnudos, ellos vestían a las personas, hacían con sus vestidos, con su material, que era un material carísimo, era un material que no solamente producía más bien en ese pueblo, y ellos se daban el lujo, como se puede decir, que ellos hacían vestidos carísimos y admirables a los otros pueblos, pero en la presencia de Dios eran desnudos, porque no conocían el vestirse, el andar con Dios. Y dice el 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas. Tenía que pasar por un proceso, y el proceso de ser el oro. El oro es cuando tú buscas y te entregas al Señor, vas a tener un proceso de ¿qué? De un fuego. ¿Qué cristiano le va bien? Ningún cristiano muchas veces piensa que la cosa es todo, que le tiene que ir bien, pero van a haber aflicción en este mundo, va a haber sufrimiento en este mundo, como ya se ha dicho anteriormente. Pero todo esto es parte del fuego. ¿Para qué? Para que nosotros estemos con una vestidura blanca, que es la que el Señor nos va a representar en nuestra vida, y cuando venga Él estemos llenos de esa vestidura. Sin embargo, ellos ahí pensaban que ellos eran los ricos porque vestían mejor vestido que tenía para ellos y para el que quería entregarse y dar plata según la cantidad que ellos quisieran, porque eran exclusivos en sus vestiduras. Entonces, todo esto nos da a entender a nosotros que nosotros como cristianos tenemos que ser humildes. La iglesia no era humilde. La iglesia no era humilde. La iglesia en ese momento lo que tenían ellos era un orgullo. Y si nosotros nos vamos a ver y lo que dice la Biblia, si buscamos en Mateo capítulo 5 versículo, realmente lo que dice el capítulo 5 versículo 5, bienaventurado, vamos a buscar bienaventurado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesita que nosotros, para agradar a Dios, se necesita que nosotros seamos humildes, ¿verdad? Y todas estas cosas nos da a entender que si no tenemos eso no estamos agradando a Dios. Y más bien va a decir, la palabra del Señor lo dice claro, te vomitaré. ¿De dónde? De su boca. Dice bienaventurado, Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurado. La persona cuando es manso, esa persona entiende la palabra de Dios. Pero hay muchas veces en la iglesia, hay muchos hombres y mujeres soberbios. Soberbio es aquel que no quiere vivir la palabra de Dios y quiere vivir su vida según lo que está alrededor, según las bendiciones de Dios. Ellos se ponen soberbios, pero no se ponen a ver que las bendiciones, el dueño de las bendiciones lo están menospreciando. Todas estas cosas, hermanos, nos hace llegar a entender que pidámosles al Señor que libremos de no caer en ese error de que creemos que lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestro andar, nuestra mentalidad, nuestro desarrollo y todo lo que esté alrededor de nuestra vida, creamos que eso es porque nosotros no lo merecemos o porque somos más inteligentes o porque tenemos más plata. Todo esto nos lo da Dios en su momento dado, y tenemos que adorar realmente es aquel dueño de las bendiciones que es Dios. Tengamos siempre esto en mente, hermano, y que el Señor siempre nos vea a nosotros al lado de su amparo, y no nos vea con esas ganas de, como decía ahí, que te vomitaré. Nosotros muchas veces, nuestras actitudes, ponemos a nuestro Dios triste por nuestras actitudes que tenemos. Tenemos que ser una persona humilde, sobre todo. Cuando usted tiene un corazón humilde, Dios puede trabajar con ese corazón. Pero cuando usted tiene un corazón soberbio, Dios no puede trabajar con un corazón soberbio, porque nunca va a entender el propósito de Dios cuando Dios le habla por medio del Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas nos da a entender, hermano, que la iglesia tiene que ser humilde para que realmente entienda que Cristo Jesús puede trabajar en nuestra vida.
Así que bendiciones, hermano. Dios me los cuide, me los guarde y me los ampare de todo mal. Todavía este es el primer tema. El otro domingo vamos a tener el segundo tema de la palabra de Dios. Y recuerde que estamos en capítulo 3, versículo del 14 al 22. Muchas gracias, hermano. Dios me los bendiga.